Estamos ahora conectados, está en los estudios de Exitosa Arturo Ayala, candidato al Congreso de la República con el número 3 por Juntos por el Perú. Arturo, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Encantado de estar en tu programa. Comencemos, Arturo, por digamos, la ubicación del territorio. Estamos en un país muy polarizado. Y se discute mucho sobre cuáles son los referentes. O sea, ¿cómo se puede resumir la propuesta de Juntos por el Perú? La propuesta de Juntos por el Perú nace de la realidad, de nuestra realidad concreta. Yo creo que hay mucha especulación, mucha mentira, mucho miedo, pero nosotros somos gente que viene, en mi caso, por ejemplo, soy sanmarquino, tengo 31 años, vengo de la educación pública, soy formado por la educación pública y quiero que la educación pública sea de acceso a todos los peruanos. Hemos visto el año pasado una catástrofe. 300.000 escolares han dejado el año escolar porque no han podido continuar sus estudios por falta de internet, infraestructura o no poder pagar una pensión. 180.000 universitarios han dejado la universidad. ¿Cuántas miles de familias que nos escuchan, que escuchan tu programa, han pasado por este problema? Y yo creo que hay muchas cosas que cambiar. Por eso nuestra propuesta se enfoca en educación, en salud pública, en trabajo. Juntos por el Perú es esa alternativa de cambios profundos y responsables en el Perú. Ahora, tú sabes que hay una contracampaña muy fuerte contra Verónica Mendoza y Juntos por el Perú, donde la imagen es Maduro. Es decir, si usted vota por Verónica Mendoza, el Perú va a terminar como la Venezuela de Maduro. Ese es un mito. Y yo sé claro, pero eso es lo que reiteradamente se plantea. Tú dices que es un mito. Es una mentira porque nosotros partimos de un proyecto nacional. Tú y yo hemos leído a Mariátegui, y Mariátegui decía que en el Perú los cambios serán creación heroica del propio pueblo. No hay recetas, no hay modelos. Acá estamos partiendo del análisis de la realidad concreta del Perú. Hemos visto el caso de salud, por ejemplo. Yo he perdido a mi padre dirigente sindical, trabajador de salud, falleció en el marco de las luchas de los trabajadores en la primera ola. ¿Por qué? Porque no tenían mascarillas y tenían que cubrirse con bolsas de plástico. Todos hemos vivido esa realidad. Queremos defender un modelo que ha dejado morir a miles de personas, que ha dejado sin trabajo a 3 millones de personas, que ha dejado sin estudiar a 180.000 estudiantes. Eso es lo concreto. Lo que venga de Venezuela, de Maduro, no sé, etcétera, son cosas para tapar la realidad concreta. Y acá nosotros tenemos soluciones concretas a la realidad peruana. Ahora, ¿cómo sería la relación, supongamos, Verónica Mendoza llega a Palacio de Gobierno? ¿Cómo sería la relación con los inversionistas privados, con los inversionistas extranjeros, con el mundo empresarial? Verónica, yo se lo he preguntado el otro día a Verónica, pero vale la pena reiterar la pregunta. Es decir, ¿va a entrar un gobierno que va a ser hostil y enemigo de los inversionistas privados? Nada que ver. Todo lo contrario. Verónica se ha venido reuniendo con sectores empresariales de manera muy interesante, se han llegado a conclusiones, a acuerdos, a proyectos de manera conjunta. Verónica es una personalidad que puede reunir al sector empresarial honesto y justamente sus propuestas van en torno a este sector. Cuando hablamos de crédito barato para las pymes, hablamos de reactivar esta economía, una economía tan golpeada por la cuarentena, por la pandemia, y que creemos importante darles una salida. Las personas están buscando, los empresarios están buscando crédito barato, asistencia, tecnología, y tenemos nosotros esa propuesta. No podemos dejarlo en la lógica de las tasas altas que existen ahora. Tenemos que dar una alternativa y creo que eso va a dinamizar la economía con un Estado con un rol mucho más protagónico, planificador. No hay que tenerle miedo a ello. Son salidas que internacionalmente se están probando y que en Perú creo que Juntos por el Perú representa esta alternativa para salir de la crisis que estamos viviendo. Ahora, pero yo me refería más bien a la relación, por ejemplo, con los inversionistas mineros. O sea, el Perú tiene petróleo, tiene gas, tiene una gama de minerales extraordinario. O sea, ¿qué va a hacer con la inversión minera y de hidrocarburos en el país un gobierno de Juntos por el Perú? ¿Va a desconocer los contratos existentes? ¿Los va a renegociar? ¿Cuál es el parámetro? ¿Lo que hizo Evo Morales en Bolivia, por ejemplo? Nosotros hemos sido claros en el sentido de que no somos un partido antiminero. Hay casos concretos como el de Conga, donde evidentemente la comunidad no quiere que vaya el proyecto y no hay, digamos, licencia social. Ese proyecto no irá porque hay que priorizar la agricultura y por eso hablamos de una zonificación económica, ecológica, que permita saber dónde puede haber minería, dónde puede haber agricultura. No hay ningún tipo de postura antiminera, todo lo contrario. Queremos una minería responsable, amigable con el medio ambiente, en donde se pueda trabajar de manera conjunta con las comunidades y no tengamos estos problemas de represión, de compra de dirigentes
o de contaminación que hemos visto en los últimos años. Podemos avanzar en un consenso con el sector minero y con los otros sectores extractivos. Y también hablemos del gas, porque a ti te escuchan muchos transportistas y ellos sufren, por ejemplo, los precios altos del gas. Y creemos que el gas y la gasolina, y creemos que es importante hablar de la soberanía energética del país, generar posibilidades de que el gas sea más barato, cosa que no se ha visto hasta ahora, y que las redes lleguen hasta los hogares peruanos, que es casi ínfimo la red actualmente. Esa es la propuesta de Juntos por el Perú. Claro, pero eso es algo que no se entiende, Arturo. O sea, ¿por qué siendo nosotros un país que produce gas, que tiene gas, es decir, tenemos o sea, si traemos el gas de Bolivia, si importamos un balón de gas, nos costaría la tercera parte de lo que estamos pagando en este momento? ¿Cómo es posible eso? Así es, y tú has visto el tráfico en Puno, ¿no? Gas. En Puno, el tráfico que hay de gas con el gas boliviano es increíble. Nosotros producimos gas y es increíble que estemos atados a precios tan altos, y por eso hablamos de la nacionalización, de la soberanía energética del país. Creemos que es importante recuperar el gas para los hogares peruanos, ¿no? Y ahí es donde el Estado debe jugar un rol mucho más protagónico. Algunos le tienen un poco de miedo, pero bueno, Cálida no es una empresa estatal colombiana, por ejemplo. Creemos importante por eso avanzar rompiendo mitos en torno al beneficio del Perú. Lo central acá es el beneficio del país, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier dogma. ¿Qué es lo que nos va a sacar de la crisis? Creemos que es importante pensar el Perú desde nuestra realidad concreta. Ahora, con respecto a otros asuntos que tienen que ver con el fraccionamiento político. Es decir, ¿cómo nadie que gane las elecciones va a poder gobernar el Perú porque va a tener un Congreso sumamente fraccionado y por lo tanto la búsqueda de consensos va a ser indispensable para poder tener un país gobernable? Y más aún, una vez más, en el contexto de crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando. Así es. Lo que hemos visto en los últimos meses y años es una crisis encima del sufrimiento de los peruanos. Mientras, digamos, estos sectores en el Parlamento o en el gobierno han hecho lo que han querido, los peruanos hemos venido muriendo, nuestros familiares han venido muriendo. Y lo más trágico que hemos visto una argolla en torno a Vizcarra que se vacunó, mientras los trabajadores de salud que dan su vida día a día en condiciones deplorables y en condiciones de inestabilidad laboral, porque hay muchos casos COVID y terceros con quienes nos solidarizamos y vamos a luchar para que termine estos regímenes explotadores. Mientras ellos exponían su vida, Vizcarra se vacunaba, su argolla se vacunaba. Y creemos que es importante dar un mensaje, que si llegamos al Congreso no vamos a dejar impune esta repartija de vacunas. Y creemos que es importante también afianzar un mensaje de nación, de país, un proyecto de país. Mariata y Basadre decían que en el Perú había clase dominante, pero no clase dirigente. Estamos a punto de celebrar el Bicentenario. ¿Qué debemos celebrar realmente si no es la irresponsabilidad de los que nos han gobernado hasta ahora? Eso es lo que queremos cambiar a partir de consenso, de proyecto a largo plazo y de un proyecto de nación que nos ha sido ajeno hasta ahora. Y este tema de la Constitución, porque ustedes plantean el cambio de la Constitución, pero yo he escuchado a Verónica Mendoza decir que en este momento lo urgente es resolver la crisis económica y sanitaria y luego entrar al tema del cambio de Constitución. Pero, ¿cómo sería esto? Así es. Nosotros hablamos de la Constitución no como un capricho, hablamos como una necesidad objetiva. Muchos de los que nos escuchan se quejan, por ejemplo, de los peajes. Es importante hablar de los peajes, pero están blindados por el capítulo económico, los contratos ley, que además es la única constitución de América Latina que tiene los contratos ley en rango constitucional. Por eso creemos importante debatir una nueva constitución, evidentemente, como tú lo has dicho, en un momento oportuno. Pero sí es importante conversarlo, debatirlo, reflexionarlo. Lo no democrático es cerrar el debate. Lo democrático es que vayamos en un momento, un referéndum, decidamos si vamos o no a una nueva constitución y el pueblo hablará, la ciudadanía va a tener que manifestarse y nosotros acompañaremos ese espíritu ciudadano. Muchas gracias, Arturo Ayala, candidato al Congreso por Juntos por el Perú con el número 3. Mucha suerte. Gracias, Nicolás. Arturo. Exitosa. Muy buenos días.